Buenos días, hermanos. Estamos celebrando el tercer Adviento en esta época de Adviento del año 2020. Todavía, desgraciadamente, en la época de la pandemia y por, por video. El tema de hoy es el del Benedictus, es decir, el texto de Zacarías, si se acuerdan en el libro de Lucas, que se habla de la anunciación a Zacarías del nacimiento de su hijo del Juan el Bautista y de cómo él estaba en el templo y se le aparece el ángel Gabriel y le anuncia que va a nacer Juan o su hijo que le va a llamar Juan. Eh, es un tema muy interesante porque si ustedes ven aquí al lado, bueno, de atrás de mí, imagen idílica de un nacimiento, como decimos en México, en España creo que le dicen los belenes, el Belén. Eh, es casi siempre las figuras principales son María y José, el bebé, los animalitos, los pastorcitos, los ángeles y los reyes magos. Y la figura de Zacarías y su esposa Elizabeth son, digamos que, figuras secundarias en la historia de la Navidad. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, nuestro texto de hoy, abre la historia de la Navidad en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo ustedes ven más la historia de las genealogías. En Juan se habla ya directamente del Verbo encarnado. En Marcos se habla directamente de la historia de Jesús mismo y ya se habla de Juan el Bautista en grande, ¿no? Ya de una persona grande. Pero Lucas es el único evangelio en el que se toma Lucas el tiempo, casi dos capítulos para conectar las dos anunciaciones. Digamos que sería la historia de la crónica de dos anunciaciones, o de los dos embarazos anunciados, el de Juan el Bautista y el de Jesús. Y es muy interesante porque uno podría decir, bueno, ¿por qué empezar y darle casi un capítulo o la mitad de un capítulo entero a la historia de Juan el Bautista, de los papás de Juan el Bautista, de Elizabeth y de Zacarías? Eh, Estudiando el texto, lo que he encontrado es que claro que era parte del el plan de Lucas empezar esta historia así, como si fuera un director de película. Imagínense una cámara fotográfica que baja del cielo y se va acercando al templo donde está Zacarías con el ángel Gabriel, y solo así podemos entender el canto de Zacarías. Lucas se dice que es el evangelista que cuenta un poco de los malentendidos y de los problemas de las figuras humanas en el mensaje divino y cómo no se entiende, no se ven. Pero lo vamos a ver más detenidamente leyendo el texto. Si ustedes pueden abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Lucas, empieza con que habla en el versículo 5 del primer capítulo que en tiempos del rey Herodes había un varón que se llamaba Zacarías y su esposa Elizabeth, y que eran los dos justos delante de Dios, irreprensibles, intachables, y desgraciadamente y en una sociedad patriarcal un problema muy fuerte, que no tenían hijos, porque típico en una sociedad patriarcal que la mujer es la culpable de no tener hijos, era estéril y eran de edad avanzada, que hay que entender que en esas épocas de edad avanzada podría ser 40, 50 años. Entonces, aconteció que estando Zacarías como sacerdote, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, y en el santuario, estando él solo y la multitud fuera esperando a la hora del incienso, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
O sea, estaba dentro del templo Zacarías y fuera del templo estaba la gente esperándolo. Y entonces se le aparece el ángel a Zacarías y él al verle se asusta y le dice el ángel: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido contestada y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes. Dijo Zacarías al ángel en el versículo 18: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Empezó la duda y entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, un líder religioso es se vuelve mudo, no tiene mensaje que decir, no puede decir nada. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En otras versiones bíblicas dice que se escondió porque la gente hablaba mal de ella, hablaba mal de ellos y los veían con sospecha. Entonces, esta es una versión más antigua, pero en las versiones modernas habla de que, pues, el estigma social. Después de esta parte habla de la anunciación a María y de que va a concebir a Jesús. Y después en el 39 se habla de que María visita a Elizabeth y Elizabeth reconoce que Jesús es su Señor. Y después viene el canto de María, el Magnificat. Ya al final, después sigue, digamos que el capítulo 1 de Lucas es uno de los capítulos más largos de toda la Biblia, tiene 80 versículos. Y después habla de cómo nace Juan el Bautista y que cuando va a ser circuncidado, entonces se le quiere llamar el nombre que se le pide, qué nombre va a ser, y es cuando Elizabeth dice que se va a llamar Juan. Y la gente dice: pero ¿cómo? Si no tienes ningún pariente ni nadie que se llame Juan, el que tiene que ser es Zacarías Jr. Total que en una tablilla dice el texto que Zacarías escribe: Juan es su nombre, y todos se maravillaron, y en ese momento puede volver a hablar Zacarías, y es cuando está el texto del Benedictus que nos toca hoy. Y que es importante entender todo esto para saber por qué es tan interesante como Lucas decide empezar su historia del Evangelio con un líder religioso que no cree, que es incrédulo ante el milagro. Esta parte histórica después la vemos más claramente destazada o analizada por el mismo Lucas en el momento en que habla de los cantos. Los cantos, él usa ese aspecto personal de un canto para demostrar ese aspecto humano de la confrontación ante el milagro. No es suficiente nada más una descripción externa o omnisciente de un escritor, sino que trata de ver la vida intimista de los personajes humanos ante el milagro.
el primer punto es que el Benedictus es una serie de cantos. El Benedictus es parte de un ciclo de cantos. Si ustedes ven, empieza el Magnificat con María. Se le llama así porque son las primeras palabras en latín de los textos, de los cantos, de cómo empiezan. Entonces el Magnificat empieza en latín con esa palabra que decimos: engrandece mi alma al Señor. Eso es cuando María reconoce que Dios está haciendo la obra con ella. Después sigue el Benedictus, que es el de Zacarías, y Benedictus empieza así porque empieza el texto: bendito el Señor Dios y Dios de Israel. Después siguen en la tradición cristiana el Gloria de los ángeles cuando nace Jesús, y al final el Nunc, se llama Nunc Dimittur de Simeón, que es el que habla de que reconoce a Jesús cuando lo presentan en el templo, y que según la tradición, Simeón recibe una visión de que él no va a morir hasta que vea con sus ojos a Jesús, al Salvador, y es cuando reconoce que Jesús es el Salvador. Entonces, primero en este texto vemos que el Benedictus es parte de un ciclo que también no es algo al azar, sino que Lucas lo pone muy interesante. Al principio es un sacerdote intachable que no reconoce aún en el templo el mensaje de Dios, y termina el último canto de Simeón con un hombre que no es sacerdote, que está en el templo también y que sí reconoce a Jesús. Entonces digamos que es un ciclo que Lucas, muy como escritor, lo hace muy lógico y muy interesante para entender cómo al principio los malentendidos se van, el mensaje de Dios, la venida del reino, que es digamos un escándalo o es un milagro que no se puede entender, poco a poco se va infiltrando en la vida real humana y lo van reconociendo más las personas. En segundo, la figura de Zacarías abre la historia como un personaje que en todas las partes de Lucas que no entiende muy bien lo que está pasando. Y hermanos, esa es la historia de la humanidad y de nosotros mismos. ¿Cuántas veces Dios actúa en nuestras vidas y no lo reconocemos? Entonces, como un director de películas muy hábil, Lucas observa el malentendido de la figura de Zacarías como un personaje que exactamente eso, que abre la historia para demostrar la ceguera humana ante el milagro de la salvación. Tercero, el nombre de Zacarías es también digamos que nos da un ejemplo también de cuál es el propósito de Lucas, diciendo que se llama Zahar, que quiere decir Dios se acuerda. O sea que el libro de Lucas está empezando con la historia de un hombre que se llama Dios se acuerda. Es decir, lo que vamos a escuchar es el reflejo de un cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho a Israel. O sea que el principio, el usar a una figura que en nuestro pesebre sería una figura secundaria, se vuelve una figura principal porque nos recuerda que Dios se acuerda, que Dios está en este texto del Evangelio demostrándonos que todo lo que vamos a leer en este libro es reflejo de la promesa de Dios y que se está cumpliendo. Dios se acuerda. El siguiente es el cántico mismo de Zacarías, que los estudiosos lo dividen en dos partes. La primera es el antiguo escrito en perfectum, en el pasado, y que habla de todas las bendiciones que Dios ha hecho para su pueblo, algo más, digamos, histórico en los israelitas en Egipto y después en Babilonia, y después la mitad del texto después llega al versículo 75,
que dice, y tú, hijo mío, profeta del Altísimo serás llamado. Entonces entra al presente y habla y describe lo que va a hacer Jesús, lo que va a hacer el Juan el Bautista, y habla del futuro cuando dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz, de un futuro. La idea es de que después de ese shock del estar mudo 9 meses, Zacarías, lo primero que puede hablar es la alabanza a Dios, el reconocimiento de lo que ha hecho Dios al escogerlos a ellos como padres de Juan el Bautista, y para también el reconocimiento de la venida del reino de Dios, que no es como se los hubieran imaginado, que es un Dios que está en un pesebre, como lo estamos viendo. Es un Dios que no coincide con los reyes, ni los imperios romanos, ni los reyes como Herodes, sino que viene, como dice la Santa Teresa, decía, Dios está en las cazuelas, y entre las cazuelas y el olor de los establos y de los animales, y también de la humillación de una pareja que era estéril y que en su momento se les criticó. Entonces, hermanos, muy importante esa parte para entender nuestro texto, y al final también el texto refleja una relación intimista, no solo de la historia de Israel, sino de la misma situación de Zacarías como un sacerdote sin hijos, que era un problema de autoridad, un problema económico, un problema social. Entonces, Zacarías no solo es una historia sobre su canto, no es solo una exaltación del Dios de Israel, sino también del Dios de Zacarías, que se apiada de ellos y que les da un hijo. Hermanos, todo esto se los digo para entender el mensaje del texto. Imagínense que habla, y bendito el Señor Dios de Israel. Bendito es la única respuesta adecuada ante el milagro del reino de Dios. Entonces, después de estar 9 meses mudo, 9 meses después de haber dicho a Gabriel, bueno, ¿cómo sé que no me estás diciendo mentiras? ¿Cómo va a suceder esto si mi esposa ya tiene más de 40 años, yo ya somos viejos? ¿Qué onda? ¿No? Como diríamos. La única respuesta adecuada en este Benedictus es el principio. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado el pasado de todas las obras que Dios ha hecho en las vidas de Israel, los israelitas, y también de él como persona humana, es la respuesta más adecuada del Benedictus. Y después va a contar todo lo que ha hecho, porque ha hecho con su misericordia, nos ha cuidado, ha acordado de su santo pacto, que es el tema de Lucas. Se ha acordado de todo lo que él nos había prometido, y ahorita lo está cumpliendo. Esto es el programa de Lucas en el Evangelio. Se ha acordado, no nos ha abandonado. Después de tantas humillaciones y persecuciones de la historia de Israel y también del pueblo personalmente. Y después, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días estamos. Y después dice, y ahora tú, niño, eres un regalo. Tú estás cumpliendo y llevando el camino para el reino, para el Rey de Dios que va a venir. Por la entrañable misericordia te damos gracias, porque esto es nuestro presente, y porque en un futuro nos vas a abrir los ojos y nos vas a dar luz en las tinieblas. Entonces, este texto, hermanos, si lo pudiéramos dividir en 3 puntos, nos dice algo muy interesante. En primera, hermanos, Zacarías el mudo. Zacarías que en su incredulidad Dios lo deja sin mensaje. El líder religioso
no puede más que callar y humillarse y reconocer que Dios está trabajando con él. Lucas aterriza una historia nacional a una historia personal de humillación y Dios los redime a través de su mensaje. Los deja de tomar como comparsas pasivos en una obra de teatro y los lleva al punto principal y le dice: tú también eres parte de este nacimiento, tú eres también parte de este Belén, y a través de ti va a venir el Juan el Bautista, que va a ir abriendo el camino para el Rey de Israel, Jesús. Entonces Zacarías, como un sacerdote escéptico, cansado de orar y de pedir, en su silencio y mudez, Dios trabajó con él. Un líder religioso que empieza la transformación. Y ahí empieza Lucas a enseñarnos el Evangelio. En medio del malentendido, de la duda, de la falta de fe, Dios empieza a trabajar con él. Y dice: la única respuesta posible es la bendición de Dios, el Benedictus, ante el milagro de la venida de Dios. No solo la mudez de Zacarías estima aquí, sino también, hermanos, la sordera en las relaciones personales e interpersonales entre Elizabeth y Zacarías. De seguro que por los textos que hemos visto en Lucas, que había mucha falta de comprensión, hubo a lo mejor reproches, falta de entendimiento, el que Elizabeth se haya querido esconder después de saber esto de que iba a tener un bebé, por humillación, por miedo al que dirán, porque además no podía comunicarse bien Zacarías, explicarle bien a su esposa lo que había pasado. Entonces esa estigma social, esa falta de entendimiento refleja también una sordera en las relaciones personales. Entonces es también parte del tema de Lucas. El líder religioso que debería reconocer en su incredulidad, duda, no puede hablar, no puede explicar, hay digamos que falta de entendimiento entre las personas. Y el tercero, también Zacarías es un ciego, porque estando en el templo, estando haciendo un ritual religioso, no reconoce el mensaje y el poder transformador del mensaje de Gabriel, del ángel Gabriel. Entonces, estamos viendo que los 3 puntos reflejan la humanidad de Zacarías, pero nuestro texto, el Benedictus, refleja la espiritualidad y el antídoto entre nuestra humanidad. En medio de esta humanidad quebrantada, en medio de este, digamos, malentendido, de esta falta de confianza y de fe, Dios trabaja. Y se tardó con Zacarías 9 meses para que él pudiera, sus primeras palabras no fueran otras más que la bendición de Dios, ante el milagro de que Dios toma a un personaje en nuestro pesebre secundario y lo pone en el centro y le dice: abre la puerta de las buenas nuevas, te estoy escogiendo a ti, y la única respuesta adecuada ante esto es la bendición, el Benedictus. Hermanos, entonces, en medio de el, el silencio de Zacarías, en la sordera, la ceguera, en este canto de Zacarías podemos ver la transformación y la restauración de esos 3 sentidos. ¿Por qué? Porque entonces Lucas nos sumerge en un mundo histórico y espiritual más profundo. Nos dice que la salvación personal de un sacerdote nos abre las puertas al misterio de la salvación. El milagro de este nacimiento hace 2000 años, lleno de incredulidad, hace que veamos más claramente cómo
desde el cielo, desde el universo, Dios se apiada de nosotros y viene en medio de nuestra realidad de ceguera espiritual, y como Zacarías nos habla y nos sacude y a veces nos manda a tener silencio 9 meses o mal tiempo que sea en lo que Dios trabaja con nosotros. Entonces, en este mensaje navideño, hermanos, es un, digamos, mensaje muy radical, porque nos habla a ser nosotros también servidores de Dios, como reyes, sacerdotes y profetas antiguos, para que cumplamos con su palabra. En estos tiempos de quebranto humano, hermanos, de quebrantamiento, de pandemia, recordamos que somos nosotros llamados a no callar, a proclamar las victorias de Dios en lugar de ser mudos y callarnos. En medio de la pandemia, no más silencio, el reino de Dios viene. Ese es el primer punto. También, hermanos, somos llamados a ser sacerdotes, a restaurar relaciones, así como estaban quebrantadas de alguna manera las relaciones entre Elizabeth y Zacarías en algún punto, en el punto de la infertilidad. Después, a través del mensaje y del milagro, se restaura la relación entre ellos, se acaban los reproches y se restauran las heridas humanas y se aprende a escuchar, a hablar, habla que tu siervo oye, como dijo Samuel, a saber oír, a saber reconocer la voz de Dios en medio del quebrantamiento. Entonces no es solo alcanzar a entender, creer lo que Dios nos está diciendo para poder proclamar la verdad, no ser mudos, sino proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino también saber escuchar la palabra de Dios, el saber tender puentes como entre las relaciones humanas y con Dios mismo. El tercero, hermanos, no más ceguera. En medio de la ceguera espiritual también había una, digamos que una oscuridad real. Ahora ya estamos acostumbrados a tanta luz, pero hablan los arqueólogos que, por ejemplo, Roma, cuando entraban, se reconstruyó como era el faro para entrar a Roma, y que era espantosamente oscuro y que lo único que guiaba a todo mundo era el faro. Y aquí también se habla de ese faro, de esa luz que puede guiar en medio de la oscuridad y de las tinieblas más fuertes. Hermanos, en medio de la pandemia, en medio del sacrificio, de todo el quebrantamiento, en medio de este tiempo surreal, el mensaje navideño de la venida de Jesús es nuestra esperanza. Sabemos que Dios nos ha escuchado, nos ha llamado a ser parte de su pesebre, de nuestro pesebre personal. Él está trabajando con nosotros aún en medio de, digamos que nuestra falta de palabras ante, digamos que la tragedia. Dios también está tendiendo puentes para que lo escuchemos en medio de la tragedia, y también para que no seamos ciegos y veamos la luz en las tinieblas. El texto de hoy, hermanos, es un llamado a la esperanza, es un llamado a tener confianza en medio de, de los problemas. No hay quebrantamiento humano que no sea conocido por Dios. Dios nos conoce, Dios escucha nuestras oraciones y Dios pide que confiamos en Él. Y la única respuesta lógica ante su presencia es la bendición hacia Dios. Bendito sea el Dios. Bendito que el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito el Dios que nos ha visitado a cada uno de nosotros y en este tiempo de Navidad nos recuerda que Él está actuando en nuestras vidas hoy y siempre. Amén.